espero me escuchen en este momento. Como lo hicimos hace unos minutos atrás y con las personas que estaban, iniciamos con una prueba en donde la idea es, les estoy compartiendo en este momento parte de la presentación. Quisiera saber si ustedes lo están viendo en este momento. Debe quedar en una pantalla flotante sobre el escritorio que tenemos aquí todos. Pantalla que pueden ir ampliando en la parte inferior derecha de esa misma ventana, y allí pues podrán ver la presentación. Quisiera nuevamente confirmar, todos me escuchan en este momento para poder así dar inicio a la presentación y pues confirmar que todos me estén siguiendo. Perfecto, muchas gracias. Desafortunadamente no sé si Gustavo en este momento tienes en este momento audio, o puedes encender tu micrófono si quisieras hablar, si quisieras decir algo. No sé si te alcanzamos a oír. Ok, creo que no sé si puedes escribir algo, Gustavo, si escuchas. Ok, perfecto. Pues vamos a iniciar. Así pues el señor Gustavo no pueda hablarnos. Vamos a dar inicio a esta presentación. Nuevamente, y pues creo que afortunadamente todos ustedes recibieron mi correo electrónico. Ayer se nos presentó un inconveniente con la plataforma que necesitábamos usar, y pese a que se estuvo tratando todo el día de solucionar el inconveniente, el soporte técnico de esta plataforma no logró definitivamente solucionar el inconveniente. Entonces, por eso tuve que recurrir a esta nueva plataforma por recomendación de unos buenos amigos, y creo que esto nos va a sacar al menos de problemas por este periodo. ICOM, después de algunos años, ha decidido nuevamente retomar estas plataformas de webinars que las teníamos más llevadas hacia unas charlas de tipo presencial, pero pues aprovechando y haciendo un paréntesis, espero que cada uno de ustedes esté muy bien en salud y demás, así como sus familiares. Aprovechando de esta situación que se está presentando a nivel mundial, pues hemos tomado la decisión de arrancar a hacer una serie de webinars que nos permitirá a nosotros mantenernos al menos en contacto con ustedes, así no sea muy allegada, pero sí al menos informándoles y actualizándolos algunos, o simplemente reiterando los productos que nosotros tenemos. La idea de estos webinars es poder presentar uno al día, un webinar corto,
que no tome mucho tiempo, pero sí lo saque ustedes de sus diarios. Mi nombre es Alejandro Echeverry, soy el gerente técnico de entrenamiento para América Latina y el Caribe de ICOM América. Trabajamos de la mano con el señor Gustavo Troconis, quien es mi jefe para Latinoamérica, y nos soportamos también muy bien con el señor César Galindo y el señor Arturo Grajeda, cuya base se encuentra en México, en el país de México. Llevo algo de experiencia en telecomunicaciones. He arrancado desde más o menos el año 90, cumplo casi 30 años de experiencia en el sector y pues tengo la labor bastante, digamos, importante de entregar conocimiento a cada uno de nuestros distribuidores, clientes, amigos, subdistribuidores y demás que hacen parte de este gran mundo ICOM en Latinoamérica y el Caribe. Con esta pequeña introducción, insisto, desafortunadamente, pues, don Gustavo no lo escuchamos, pues paso a hacer la presentación. Vamos a hacer una presentación relativamente corta desde una de las terminales de nivel más básico que tenemos nosotros. Sin embargo, no quiere decir que no sea una terminal con alta cantidad de funcionalidades y características. Digo corta es porque pues no vamos a profundizar mucho en aspectos técnicos ni a profundizar mucho en otro tipo de aspectos, sino que lo vamos a hacer en aspectos generales y de tipo comercial. Ok, entonces al finalizar de esta presentación les voy a dar un espacio para preguntas y respuestas. Generalmente, y disculparán la mayoría de ustedes, esto no puede tornarse como una reunión, sino es básicamente un webinar. Por tanto, no voy a abrir el micrófono para ninguno de ustedes, solamente lo vamos a hacer a través del chat. Esas preguntas y respuestas pues se harán, la pregunta por el chat la leeré y sobre esa misma pregunta voy a responder. Entonces, insisto, damos inicio a este. Todos están viendo la pantalla, ¿es correcto? Todos están viendo la pantalla de la presentación. ¿Alguno que me escriba por ahí? Ok, perfecto. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a la terminal portátil serie ICF1100D. Estas terminales portátiles, vamos que está enmarcada en 3 radios, en 3 modelos de radio. Para comprensión un poquitito de estos radios que tienen diferentes características, quisiera antes pasar a explicar un poco sobre los modelos, sobre las referencias. En todos los modelos nuestros de ICOM siempre van a encontrar ustedes las siglas IC que corresponden al nombre de la compañía, ICOM. Todos, absolutamente todos los modelos nuestros, independiente del tipo de modelo, insisto, van a tener estas 2 siglas. Posteriormente tenemos una identificación del
del tipo de equipo. El tipo de equipo, en este caso, la letra F corresponde a un radio de tipo comercial profesional o Land Mobile Radio. Estos modelos, insisto, con la letra F, son los que los tenemos para determinados mercados comerciales y son los que tienen mayor proceso de distribución en el mundo. También van a encontrar ustedes seguramente modelos que comienzan con la letra M, con la letra A, o algunos modelos no tendrán letra, como el caso del ICE 718, o estos modelos que tendrán una letra B, una V, no sé cómo lo llamen en algunos países, o la B corta, y la letra U, etcétera. Estos son radios que se tienen en el portafolio de amateur o de radios de características profesionales, pero en otro sector. Posteriormente, uno de los indicadores más importantes para que ustedes tengan en cuenta es el primer dígito del modelo, que equivale a un número par o un número impar. Cuando nosotros estamos relacionando un número impar, significa que el radio pertenece a la banda de VHF. Cuando es un número par, el radio pertenece a la banda de UHF. Entonces, en los modelos más comunes y de protocolo o de estándar AIDAS digital, tenemos que, en este caso, como ejemplo, tenemos que los números 1, 2, 3 y 4 serían portátiles, ya sea de banda UHF o VHF. En el caso del modelo que estamos viendo en este momento en pantalla, que es el 1100D, encontramos que el 1 significa que sería un radio en la banda de VHF. Vamos a hablar, por eso hablo de series, porque se habla de las mismas características tanto en VHF como en UHF. El radio para UHF, entonces sería, en este ejemplo, sería el F2100D. Ese sería el radio en UHF. También por eso se hizo la aclaración que solamente íbamos a hablar de las terminales portátiles. Si fuese una terminal de tipo móvil, el radio comenzaría con el dígito 5 o con el dígito número 6 para UHF. El siguiente dígito, aunque no es una camisa de fuerza, eso quiere decir que tiene sus excepciones, es un dígito que nos indica el tipo de sistema al que puede pertenecer este radio. Es decir, si tiene el dígito 1, para la mayoría de modelos, el número 1 significa que es convencional monositio y multisitio y troncalizado monositio. Si tuviesen el dígito número 2, sería un radio para troncalizado multisitio, sin que deje a un lado las características de que sirva para convencional monositio y multisitio y troncalizado monositio. Y si tuviese el dígito número 3, sería un radio que también hace convencional monositio y multisitio, pero está apto para troncalizado tipo C. Los que me van a seguir en estas charlas, el martes de la próxima semana vamos a hablar de los sistemas de comunicaciones digitales. Vamos a explicar qué es un troncalizado monositio, multisitio, troncalizado tipo C, y vamos a hablar del último dígito, algo muy somero, sobre lo que es DPMR. Luego, quien tenga el número 4 será un equipo que está apto para trabajar en cualquiera de los sistemas anteriores: convencional monositio, multisitio, troncalizado monositio, troncalizado multisitio, troncalizado tipo C y DPMR.
El siguiente dígito no lo tenemos en cuenta. En algunos modelos funciona para indicar algunas específicas condiciones internas del equipo. Luego no lo vamos a tener en cuenta. Y el último dígito de esa serie, entonces nos indica si es un equipo que está siendo comercializado en Estados Unidos y en América. Y si tuviese el número 3, es un equipo que solamente se produce para exportación y no se produce para el mercado local de América. Esto quiere decir que en muchos de los modelos que terminan en el número 3 solamente le damos soporte en la América y el Caribe. Bueno, en nuestro caso, somos en otros países. Creo que esto okay, me están siguiendo, disculpen, qué pena con ustedes, creo que a veces se sale la plataforma. Bueno, correcto, entonces continuemos. Ahora sí, hablemos del dígito final en los modelos. Este termina siendo importante para la solicitud de los equipos. La letra D al final significa que es un equipo que es digital. Si no tiene la letra D al final, es un equipo que no es digital, sino es simplemente analógico. En algunos modelos ustedes van a ver las siglas o las terminaciones DS, que es un equipo digital con display y teclado reducido, o la letra DT, que es un equipo con display y teclado completo. Para que tengan una mejor idea de esto, lo vamos a ver gráficamente. El primer modelo, F1100D o el F2100D. F1100D significa un radio VHF, F2100D un radio en UHF. En este caso no tiene las letras S o la letra T, luego quiere decir que es un equipo sin display y sin teclado. Un equipo con display y teclado reducido terminaría en la letra S, como lo vemos en este momento, y el terminado en la letra T significa que tiene display y teclado completo, como también lo estamos viendo en este momento. Entonces, así es básicamente la identificación de los modelos. Habrán sus excepciones, insisto, hay modelos como el que vamos a ver el día de mañana, que no cumple con esta normatividad, pero pues en la mayoría de los casos la norma se cumple. Vamos a hablar de una de las funcionalidades que tienen estos equipos. La mayoría de nuestros modelos, bueno, en este caso todos nuestros modelos digitales, están aptos para la migración de sistemas analógicos a digitales. Esto quiere decir que los radios van a poder tener un receptor de tipo dual o tienen un receptor de tipo dual. Significa esto que el radio puede comportarse muy bien en un proceso o en un digamos, protocolo de migración en donde en alguna flota tengamos radios analógicos y quisiéramos migrarlos a radios digitales. Los radios analógicos no necesariamente tendrían que desaparecer del todo, pues porque existe una posibilidad de coexistencia, en este caso transmisión y recepción en analógico sin ningún inconveniente, ya sea de punto a punto o a través de un repetidor. También tenemos la posibilidad de programar nuestro radio como un radio de tipo mixto, en donde podemos tener recepción en análogo y transmisión en digital. ¿Para qué se hace esto? Para que los radios digitales puedan escuchar todas las conversaciones que se hacen desde un radio analógico o que se hagan a través de un repetidor, y el radio digital va a transmitir todo lo que recibe en analógico, lo va a transmitir en forma digital. En ese caso, los radios no van a poder comunicarse directamente
o punto a punto a un radio analógico, sino solamente lo podrán hacer a través de un repetidor, también con las mismas características de un canal programado en modo mixto. O al contrario, el radio digital puede transmitir siempre en forma digital, recibir en digital y al transmitir lo va a hacer en forma analógica. Esto también, insisto, para algunas de las necesidades de migración de los sistemas analógicos a digitales. Otra de las características que tiene esta serie de radios es la de botón de emergencia, característica que van a conservar todos nuestros modelos de radio. Es un botón dedicado que tiene en la parte superior, cerca a los controles de selector de canales y botón o selector de volumen, de color naranja que ustedes podrán observar ahí en la imagen. Ese botón de emergencia nos va a permitir a nosotros generar sistemas de emergencia. Sistemas de emergencia que pues generalmente se identifican dependiendo de la necesidad de cada uno de los clientes y que podríamos ver un poquitito más en detallada forma en el momento en que hablemos sobre los sistemas AIDAS y el protocolo o el estándar de comunicaciones AIDAS. Protección IP67. El estándar de protección IP o Ingress Protection es la protección que tiene todo equipo electrónico contra el ingreso de partículas sólidas, en este caso polvo, o de líquidos, en este caso agua, dentro de la electrónica o dentro del housing o dentro de la carcasa de cualquier elemento electrónico, cualquier equipo electrónico. Ustedes no van a ver esto solamente en radios de 2 vías, sino que lo van a ver en cualquier equipo electrónico. No sé si se han dado cuenta en sus teléfonos móviles, en sus cámaras de videovigilancia, etcétera. Existe, insisto, esta norma internacional que se llama la norma Ingress Protection. Esa norma internacional está basada en 2 factores. El primer factor, como ejemplo, vamos a poner un rating o una protección IP54, en donde IP simplemente es las siglas del estándar Ingress Protection. El número 5 o el primer dígito está vinculado a todo lo que tenga que ver con partículas sólidas o polvo. Estas partículas sólidas tienen una escala que va del 1 al 6, siendo 1 la menor protección, siendo 6 la máxima protección. Luego, si estamos diciendo que en este caso, en este ejemplo, tenemos una protección en 5, quiere decir que el radio o el equipo electrónico está prácticamente completamente protegido contra el ingreso de partículas sólidas. Cuando hablamos de número 4, en este ejemplo, estamos hablando de una escala para el ingreso de fluidos o de líquidos dentro del equipo electrónico. Es una escala que va del 1 al 8, siendo 1 la menor protección, siendo 8 la máxima protección. En este caso sería una protección media, quiere decir que tiene capacidad de resistir solamente eventuales chorros no proyectados de forma directa hacia el equipo, chorros de agua. Esta protección no lo habilita al equipo para que esté trabajando en ambientes húmedos o en ambientes con inconvenientes de vapor de agua o en intemperie. Otro ejemplo podría ser el IP67, caso específico del IP del F1100D, que es IP67. En este caso tenemos que está completamente protegido contra partículas sólidas y
está casi totalmente protegido contra líquidos o contra agua. Luego, este es un equipo sumergible, 1 metro de profundidad hasta por 30 minutos. Eso es lo que dice la norma. Sin embargo, pues son equipos que no quiere decir que si se caen 1 metro y 1 centímetro, pues se nos va a dañar, ¿no? No hay ningún inconveniente. Son equipos resistentes a la inmersión en agua. Otra de las características que tenemos es el anunciador de canales. Anunciador de canales que es solamente en el idioma de inglés. No se pueden tener canales en otro idioma, ni en portugués, ni en español. Muchos de ustedes seguramente lo habrán requerido, pero es solamente en el prompt lo tenemos en inglés. Bueno, o aquellos que les guste japonés, podríamos colocarlo en japonés, pero pues es un poco más complicado. Tenemos el trabajador solitario. El trabajador solitario, seguramente también muchos de ustedes conocen esta funcionalidad. No, el trabajador solitario es una funcionalidad que debe transmitir una comunicación. Volvemos a tener inconvenientes con esto. Dios. Ok. Entonces, el trabajador solitario nos permitirá a nosotros de alguna forma recordar, o el radio le recordará al usuario que debe reportarse hacia un centro de gestión o algo así. En caso de que esto no suceda, el radio generará un sistema de emergencia que básicamente va a ser reportado hacia un contact center o algo así. Hombre caído es otra funcionalidad también de emergencia. Generalmente los radios están diseñados para que trabajen de forma vertical. En caso de alguna situación en donde por alguna razón el radio tome la posición de horizontal, el radio le va a recordar al usuario que esa no es la posición correcta, que debe colocarlo de forma vertical. Si por alguna razón no se coloca de forma vertical, pues el radio generará un sistema de emergencia porque algo le sucedió al usuario. Entonces, esto no es usado para absolutamente todo el mundo. Hay digamos, sectores, hay campos específicos donde se utiliza, especialmente en seguridad pública o en trabajadores que están en riesgo, están en peligro, caso de trabajadores de plataformas petroleras y demás, o algunos casos como el caso de frigoríficos y demás condiciones que no son normales de trabajo. Digamos, el caso de un frigorífico, muchas personas tienen que ingresar dentro de grandes refrigeradores en donde desafortunadamente para ellos no se dan cuenta que es muy baja la temperatura, el cerebro se empieza a congelar en la práctica hablando, se empieza a congelar. Esto genera un adormecimiento de la persona y al generar ese adormecimiento, pues genera que se pueda caer dentro del frigorífico y perder la vida porque nadie se enteró que había caído dentro por simplemente adormecimiento de su cerebro. Entonces, estos son sistemas que básicamente sirven como sistemas de emergencia. Tenemos otro sistema de emergencia que es el detector de movimiento. En este caso, es la posibilidad de activar la opción de que si el usuario es un usuario que generalmente, el usuario del radio, generalmente permanece de forma estática y por alguna razón el radio hace un movimiento muy brusco, es decir,
está estático y por alguna razón salió corriendo, quiere decir que sucedió algo. Caso de una persona que trabaje en seguridad o en vigilancia, entonces si salió corriendo es porque sucedió alguna situación, el radio inmediatamente detectó ese movimiento brusco y genera un sistema de emergencia. O al contrario, si el usuario del radio normalmente está en movimiento y por alguna razón pasó a detenerse, a quedarse quieto por mucho tiempo, también el radio va a generar un sistema de emergencia sin ningún inconveniente. Tenemos la función Over the Air Alias. Esta es una funcionalidad que es un poquito compleja de explicar mientras no se sepa mucho de programación. El over-the-air alias es la capacidad que tienen los radios digitales hoy de enviar su nombre a través del aire hacia los demás radios. Generalmente usado por radios que tengan display o, mejor dicho, los radios que tengan display van a interpretar mucho mejor que un radio que no tenga display por obvias razones. Que estos radios van a tener la capacidad de enviar, ¿cómo se llaman? Con simplemente presionar PTT. Esto quiere decir que el radio va a tener la funcionalidad de enviar su nombre y aquel que no tenga en su lista de contactos el nombre de ese radio, va a tener la posibilidad de visualizar el nombre del radio en el display. Me explico un poco mejor. Yo tengo 10 contactos, agregué un radio a mi flota, pero ese radio que agregué a mi flota, pues no lo pude adicionar a los otros 10 radios porque simplemente fue adicionado más tarde. En la lista de contactos de esos 10 radios que tengo en mi flota, pues simplemente no va a aparecer el nombre del radio al que he adicionado. Sin embargo, al activarle esta funcionalidad, cuando él presione PTT, en el display de los otros 10 radios va a aparecer el ID, el que se le haya asignado, más el nombre de ese radio, el que le asigné también en programación. Es una funcionalidad, insisto, importante. Y finalmente, dentro de estas características tenemos el Aquaquake. El Aquaquake es básicamente una patente hecha por ICOM, que inició haciéndola en los radios de banda marina, donde básicamente cuando el radio es inmerso en agua, cuando el radio por alguna razón está trabajando en lluvia o en ambientes en donde les está cayendo agua, el agua que le cae dentro del micrófono y dentro del parlante termina siendo un distorsionador del audio, tanto en recepción como en transmisión. Luego, con el Aquaquake, él va a poder expulsar esas gotas de agua que quedan inmersas dentro del micrófono y del parlante. Aquí tengo un video, vamos a verlo, de cómo funciona el Aquaquake. Ok, dentro de algunas especificaciones técnicas que tienen los radios, tenemos que hay diferentes modelos. Tenemos un modelo en VHF que va
en toda la banda, desde 136 a 174 MHz. En la banda de UHF tenemos 3 modelos, uno que va desde 350 a 400 MHz, de 400 a 470 MHz y de 450 a 512 MHz. Importante simplemente para cuando se solicita el equipo, pues tener en cuenta cuál es la banda más utilizada en cada uno de esos países. Tenemos que el radio que no tiene display ni tiene teclado es un radio de 16 canales, no, simplemente una zona, 16 canales. Y los que tienen display y teclado son radios que tienen 128 canales distribuidos en 8 zonas. Cada zona puede albergar hasta 16 canales, no necesariamente se tiene que tener la totalidad para poder utilizar una segunda zona. El espaciamiento en digital es de 6.25 kHz, que hubiese sido bastante bueno haber podido dar la charla ayer para comprender qué es esto del espaciamiento digital. Sin embargo, nuevamente quedan bienvenidos e invitados para posteriormente vamos a hacer la invitación a la charla de NXDN y de AIDAS, que lo más probable es el próximo miércoles. Amplia, buena. Es una inscripción suficiente para poder, vamos a hacer el famoso scrambling en digital. Estos 15 bits nos dan hasta 37,000 llaves de inscripción. Luego el usuario, el programador del radio, podría escoger cualquiera de estas 37,000 llaves sin ningún inconveniente. El tipo de conector de accesorios es tipo plug. En este caso hay que tener muy en cuenta que si la ventanita que cubre el conector de accesorios está abierta, inmediatamente se pierde el IP protection. ¿Por qué? Porque si llega a sumergirse el radio en agua y no tiene la ventanita o el protector que cubre el conector de accesorios, pues obviamente por allí se nos va a meter el agua. Este radio es un radio que nos sirve en protocolos convencionales monositio, multisitio, hace botting simulcast y trunking monositio. Esto lo vamos a ver el próximo martes en todo lo que tenga que ver con sistemas de comunicaciones. Entonces vamos a tener la oportunidad de explicar lo que es botting, simulcast y demás. Y la potencia de transmisión, 5 vatios en VHF, 4 vatios en UHF. Voy a dar unos videos que nos han suministrado algunos de nuestros proveedores, de nuestros distribuidores, perdón, sobre las características de fortaleza que tiene el radio. Tenemos este video que nos permite observar una caída libre del radio de varios metros de altura. Y este video que nos entrega uno de nuestros amigos de México,
Digamos que podemos dar por terminado la presentación. Quisiera saber si ustedes me escucharon bien y si hay alguna pregunta. Sí, la presentación se las vamos a hacer llegar a todos ustedes sin ningún inconveniente. El modelo sirve para poderse entregar a cualquier usuario que requiera una comunicación de radio de doble vía. Tenemos usuarios que principalmente son de empresas de seguridad privada, pero también tenemos en algunos países que se está utilizando modelos básicos como el F1100D para entidades de seguridad pública sin ningún problema. El tiempo de carga de una batería es relativo. Digamos que la carga inicial que se recomienda es agotar la batería que viene de fábrica, la carga de la batería que viene de fábrica hasta que el radio se apague por sí solo. Posterior a eso se debe apagar el radio o sacar la batería y cargar la batería mínimo por 12 horas, así el cargador cambie de color a verde, indicando que la batería está completamente llena. Esto es para hacer el carga inicial. Después de las 12 horas se debe colocar en el equipo y usar la batería hasta que ésta vuelva a apagar o se desgaste hasta se apague el equipo. Posterior a eso, si se carga la batería, el cargador convencional tiene una carga aproximada de unas 4 horas, de 4 a 6 horas. Una vez el LED esté en verde, ya queda apto para que la batería se pueda colocar en el equipo. Recomendación: no se debe colocar la batería y el equipo encendido. Esto, pues, al menos en las primeras cargas. Yo sé que es difícil para muchos tener esta situación, pero la idea es no cargar el equipo con la batería, no cargar el equipo estando encendido. Cuando se programa en modo mixto un canal y se programa mixto para RX análogo y TX digital, efectivamente, cuando el radio digital transmite, la flota analógica no va a recibir la comunicación porque él va a transmitir solamente en digital. La señalización MDC en los radios sin display funciona para PTT-ID, quiere decir que solamente enviaría el indicador de número o el ID del radio. Efectivamente no funcionan algunas otras funcionalidades, valga la redundancia. Esto porque la mayoría de funciones de MDC son para radios con display.
El uso de las zonas de radio es simplemente una forma de programar los radios. El uso de las zonas es la distribución de canales específicos. Un ejemplo muy sencillo, digamos, que yo hago es cuando tengo mi radio para utilizarlo en diferentes países, entonces en cada zona pongo las frecuencias o los canales que voy a utilizar en diferente país. Tengo digamos, una zona que se llama México, una zona que se llama Colombia, una zona que se llama El Salvador, y en cada una de esas zonas programo los canales que voy a utilizar en cada uno de estos países. Insisto, no necesariamente se requiere utilizar los 16 canales para poder usar la siguiente zona. No puedes tener zonas de 2 canales, de 3 canales, de 1 canal, sin ningún problema. El F2100D sin pantalla no tiene diferentes zonas, solamente tiene una zona, y en esa zona se pueden programar solamente 16 canales, que es la máxima capacidad que tiene el radio. Respecto a la pregunta que tú haces, Gustavo, sí, esto lo podemos tratar privadamente respecto a estos inconvenientes que puedas tener con el radio. Puede ser la versión de firmware, etcétera. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces podríamos dar por terminado. Vamos a responder esta última. Sí, todos los radios nuestros cumplen con el estándar NXDN, independiente del fabricante que los haga. En este caso hay compatibilidad con cualquier fabricante que tenga NXDN. Una de las características limitantes es que algunos fabricantes tienen NXDN a 12.5 kHz, quiere decir que están usando el ancho de banda como si fuera una transmisión analógica, que es el uso, no es un uso eficiente del espectro, sino que están, en vez de transmitir eficientemente, lo están transmitiendo como si fuera analógico, insisto, en 12.5, y en este caso no sería compatible para aquellos que tienen programación de radios a 12.5 kHz. En las mismas zonas se puede trabajar analógico y digital sin ningún problema. Podemos tener canales mixtos incluso, no hay ningún inconveniente. Insisto con la pregunta nuevamente de la compatibilidad. La compatibilidad del estándar es obligatoria. Todos los fabricantes que hacemos radios en NXDN, que es el estándar, debemos ser compatibles unos con otros. En donde no existe compatibilidad es cuando algunos fabricantes toman la decisión de utilizar NXDN a 12.5 kHz. En 12.5 kHz, insisto nuevamente, quiere decir que estoy utilizando todo el ancho de banda de transmisión. Eso equivale a que estoy transmitiendo como si fuese análogo con una desviación de 4.5 kHz. Esto nos da que el radio digital, al menos en este modelo nuestro, solamente tiene transmisión digital a 6.25, que era lo que veíamos en las características técnicas que les dije. No. La pregunta que me hace Eduardo, no tenemos ninguna actualización de firmware. Esto es una característica electrónica de capacidad de memoria, en donde este modelo
de este modelo hacia arriba, es decir, hacia el 52D y 3400D, son los únicos que tienen la capacidad de hacer over-the-air alias. Las llaves de encripción no hacen parte de un estándar o de una obligatoriedad del estándar. Sin embargo, ICOM es un cumplidor asiduo de la normatividad. Luego nosotros estamos cumpliendo el estándar. Algunos se desvían un poco del estándar y terminan fabricando sus propias llaves de encripción, similar a lo que sucedió inicialmente con protocolos DMR, donde allí algunos fabricantes ponían sus propias llaves de encripción y lo hacían incompatible con los demás que estaban cumpliendo con el estándar. Sucede exactamente igual acá. Algunos no se ajustan al estándar y eso equivale a que pueda existir algún tipo de incompatibilidad. Sin embargo, las pruebas que se han realizado en algunos países indican que existe compatibilidad entre los dos fabricantes, en este caso Kenwood y ICOM, sin ningún inconveniente. Sí, respondiéndole a Marcos, sí, como todo, estos nuevos modelos son series que han, digamos, superado algunos inconvenientes que se podían haber presentado en versiones anteriores. Estos nuevos modelos tienen una nueva electrónica que los hace ser mucho más compactos, un poco más pequeños, con mayores funcionalidades, más livianos y demás, guardando pues la proporción. Y también pues ICOM ha implementado una nueva serie de microprocesadores que salió a partir del año 2017. Esta serie de microprocesadores hace que la electrónica de los radios sea mucho más eficiente. Para esta serie, el Electronic Serial Number o número serial electrónico está siendo utilizado para posteriores desarrollos. Una de las características que se tiene es que muy probablemente este equipo pueda ser usado en sistemas troncalizados multisitio, debido a su eficiencia, a su comportamiento, en donde pues se hace a veces obligatorio el uso del ESN. Pero pues es una funcionalidad que actualmente no está siendo utilizada para la mayoría de los casos, por ser solamente troncalizado a monositio. Es muy probable, Oscar, es muy probable que esto lo podamos llegar a hacer simplemente con una actualización de firmware. Actualmente se está estudiando la posibilidad. Fue una sugerencia que salió por parte de nosotros algún tiempo atrás, pues especificando que podríamos llegar a necesitar equipos de alta rotación con características similares a los equipos que tenemos de medio y alto nivel.
No, ninguno de los equipos nuestros es compatible con DMR. La compatibilidad la podemos hacer a través de otros equipos, como un equipo llamado el BPG4. Esto nos va a permitir integrar dos tecnologías, ya sea DMR, Tetra, EP25, etcétera, pero en este momento de